Imagina por un momento que pudieras sentarte frente a los hombres más ricos y poderosos de la historia y preguntarles directamente cuál es el verdadero secreto de su fortuna. Eso fue exactamente lo que hizo Napoleon Hill durante más de 20 años. Él entrevistó en privado a millonarios secretos, personas que nunca aparecieron en los periódicos, pero que dominaban el arte de crear riqueza como si fuera un talento natural. Y lo que descubrió podría cambiar tu vida para siempre. Antes de revelarte estos secretos ocultos, quiero invitarte a suscribirte ahora mismo al canal y activar la campanita, porque aquí compartimos las enseñanzas que no vas a escuchar en ninguna escuela ni en la televisión. Dale like a este video para que más personas puedan despertar a esta información y revisa los enlaces en la descripción, donde encontrarás materiales complementarios que pueden acelerar tu camino hacia la abundancia. Lo que estás a punto de escuchar no es teoría. Son principios que Napoleon Hill recopiló directamente de los millonarios más influyentes de su época. Algunos de estos hombres construyeron imperios desde la nada, y lo más sorprendente es que todos compartían un patrón mental muy similar. Ellos no atribuían su éxito a la suerte, ni siquiera a la inteligencia, sino a algo mucho más profundo, una manera de pensar que transformaba cada obstáculo en oportunidad y cada deseo en realidad. Y lo interesante es que Hill confesó que estos millonarios secretos no buscaban presumir su fortuna. Por el contrario, vivían discretamente, lejos de la mirada pública, porque entendían que la verdadera riqueza no era solo el dinero, sino la capacidad de crear una vida diseñada exactamente como ellos la imaginaban. ¿Quieres saber cuál fue la primera gran verdad que descubrió Hill entrevistando a estos millonarios ocultos? Quédate conmigo, porque lo que vas a escuchar puede marcar un antes y un después en tu manera de atraer abundancia. Napoleon Hill descubrió que absolutamente todos estos millonarios secretos tenían algo en común: una visión clara y definida de lo que querían. No eran personas que deseaban ser ricos de manera vaga. Ellos sabían exactamente cuánto dinero querían, cómo lo iban a obtener y, sobre todo, qué propósito tenía esa riqueza en sus vidas. Hill lo llamó un deseo ardiente. Y no se trataba de un simple capricho, era una fuerza interior tan poderosa que los impulsaba a actuar incluso cuando todo parecía en su contra. Esa claridad era tan vívida que podían describir con precisión su meta como si ya estuviera cumplida. Lo veían, lo sentían y lo vivían mentalmente antes de tenerlo en sus manos. Aquí hay un detalle que pocos conocen. Muchos de estos millonarios pasaban más tiempo imaginando y escribiendo sus metas que trabajando directamente en ellas, porque comprendían que la mente es el verdadero terreno donde se siembra la riqueza. La acción, por supuesto, era importante, pero solo después de haber construido una imagen mental inquebrantable de lo que deseaban. ¿Te das cuenta de lo que significa esto? La mayoría de las personas vive esperando que las circunstancias externas cambien para poder prosperar, mientras que estos millonarios cambiaban primero su mundo interno, y el externo terminaba reflejando esa visión. Por eso, Hill insistía en que el primer paso hacia la abundancia no es ganar más dinero, ni encontrar la oportunidad perfecta. El primer paso es definir con absoluta claridad lo que quieres, escribirlo, visualizarlo todos los días y sentirlo como si ya fuera real. Ese fue el patrón mental número 1 que todos compartían. Ahora bien, si esa fue la primera gran revelación, espera a descubrir lo que viene a continuación. Porque Hill identificó un segundo principio que puede ser incluso más poderoso y que explica por qué algunas personas logran lo imposible mientras otras se quedan atrapadas en la duda. El segundo gran descubrimiento de Napoleon Hill fue algo que llamó la fe inquebrantable en la idea. Cada millonario secreto que entrevistó poseía una convicción tan firme que, aunque el mundo entero les dijera que fracasaría,
Ellos seguían adelante como si ya supieran el resultado final. Esta fe no era ciega. No se basaba en esperar milagros sin hacer nada. Era una fe activa, una certeza interior que les permitía mantenerse firmes cuando enfrentaban bancarrotas, rechazos o burlas. Lo curioso es que la mayoría de ellos confesó que la gente cercana, familiares, amigos, incluso socios, les decía que abandonaran. Pero ellos mantenían la visión viva dentro de sí, y esa fe actuaba como un imán que terminaba atrayendo recursos, contactos y oportunidades. Hill descubrió que la fe no es algo que simplemente se tiene o no se tiene. Es un hábito que se cultiva. ¿Cómo? Repitiendo diariamente afirmaciones positivas, visualizando el éxito y rodeándose de pensamientos que alimentaban la confianza en lugar del miedo. Algunos de estos millonarios incluso confesaron que tenían rituales secretos, desde leer frases motivadoras en voz alta cada mañana, hasta escribir una y otra vez la meta deseada hasta grabarla en el subconsciente. Con el tiempo, esa repetición transformaba cualquier duda en absoluta certeza, y aquí está lo más poderoso. Esa fe no solo movía su mente, sino que también influenciaba a los demás. Personas que en un principio no creían en sus proyectos, terminaban uniéndose porque podían sentir esa energía de convicción. Hill comprendió entonces que la fe es la chispa que convierte un simple deseo en una fuerza imparable. Sin ella cualquier meta muere en el camino. Con ella, incluso lo imposible se vuelve inevitable. Pero lo que viene ahora es todavía más fascinante, porque Hill descubrió un tercer principio que explica por qué nadie alcanza el éxito en soledad, y cómo los millonarios secretos utilizaban una estrategia casi mágica para multiplicar sus resultados. El tercer gran principio que Napoleon Hill descubrió es lo que él llamó la mente maestra. Y este punto es tan poderoso que, según Hill, nadie en la historia había alcanzado una gran fortuna sin aplicarlo. ¿Qué significa esto exactamente? Muy simple. Los millonarios secretos entendían que una sola mente, por brillante que fuera, nunca era suficiente. Por eso, se rodeaban de personas con talentos, habilidades y perspectivas distintas, formando un círculo de poder donde las ideas se multiplicaban. Era como si cada reunión activara una inteligencia superior, una energía colectiva capaz de resolver cualquier problema y abrir nuevas oportunidades. Hill notó que estos grupos no eran improvisados. No se trataba de reuniones sociales, sino de encuentros estratégicos en los que cada miembro aportaba algo específico: conocimientos técnicos, contactos, visión creativa, disciplina financiera. Cuando esas energías se unían, se creaba una fuerza invisible que llevaba los proyectos más allá de lo que cualquier individuo podría lograr por sí solo. Y aquí está lo sorprendente. Muchos de estos millonarios guardaban en secreto quiénes integraban sus mentes maestras, porque entendían que ese círculo era la fuente real de su poder. Más que el dinero, más que las oportunidades, era la conexión con mentes alineadas lo que les daba una ventaja imposible de igualar. Imagina cómo cambiaría tu vida si te rodearas de personas que creen en tus sueños, que te inspiran, que te impulsan y que aportan recursos que tú no tienes. Eso es exactamente lo que hicieron los millonarios secretos que Hill entrevistó, y por eso sus resultados parecían casi mágicos. Y si crees que esto es poderoso, espera a escuchar el cuarto descubrimiento. Porque Hill se dio cuenta de que más allá de la mente y los contactos, había un principio que convertía el fracaso en el mejor aliado para la riqueza. El cuarto principio que Napoleon Hill descubrió al entrevistar a los millonarios secretos fue su relación con el fracaso. Mientras la mayoría de las personas ve el fracaso como un enemigo, estos hombres lo veían como un maestro indispensable. Hill observó que todos, absolutamente todos, habían fracasado en algún momento.
Algunos perdieron fortunas enteras, otros fueron rechazados decenas de veces, y no faltaron quienes enfrentaron críticas despiadadas. Pero ninguno de ellos se detuvo. Por el contrario, utilizaban cada tropiezo como información valiosa para perfeccionar su estrategia. Uno de los millonarios entrevistados por Hill le confesó: «Si eliminas mis errores, eliminas también mis millones». Para ellos, el fracaso era una especie de filtro que separaba a los que realmente tenían un deseo ardiente de aquellos que solo soñaban sin compromiso. Lo más curioso es que Hill notó que muchos de estos millonarios parecían hasta esperar los fracasos, porque sabían que cada caída los acercaba un paso más a su meta. Era como si tuvieran la certeza de que tras cada error, la vida les estaba preparando una oportunidad aún mayor. Y aquí surge una reflexión importante. ¿Cuántas veces abandonamos demasiado pronto, justo antes de que llegue el resultado? La diferencia entre quienes alcanzan la abundancia y quienes se quedan en el camino no es la suerte, ni la inteligencia, ni siquiera el talento. Es la capacidad de persistir cuando la mayoría se rinde. Este principio transformó la manera en que Hill entendió el éxito. Porque, según él, el fracaso no existe realmente. Lo único que existe son resultados y aprendizajes. Y si tienes la mentalidad correcta, cada aparente derrota se convierte en un escalón hacia la riqueza. Pero lo más impactante aún estaba por venir. Hill descubrió que detrás de la persistencia, la fe y la visión clara había un quinto principio, el más profundo de todos, uno que conecta directamente con la ley de atracción y con la forma en que nuestros pensamientos moldean la realidad. El quinto principio que Napoleon Hill descubrió entre los millonarios secretos fue quizás el más misterioso: el poder del subconsciente. Todos ellos coincidían en que la mente es un imán capaz de atraer oportunidades, personas y circunstancias que se alinean con lo que más pensamos y sentimos. Hill notó que estos millonarios no solo trabajaban con estrategias externas, ellos cultivaban un diálogo interno muy poderoso. Se repetían frases positivas, visualizaban su éxito cada mañana y actuaban como si ya hubieran alcanzado sus metas. Era una programación mental constante que transformaba sus creencias más profundas. Lo fascinante es que Hill registró cómo estos millonarios evitaban alimentar su mente con dudas, críticas o pensamientos negativos. Sabían que cada emoción intensa, ya fuera miedo o entusiasmo, terminaba grabándose en el subconsciente y creando resultados en el mundo real. Por eso eran extremadamente cuidadosos con lo que leían, con lo que escuchaban y, sobre todo, con las personas de las que se rodeaban. Aquí está el detalle clave. Hill comprendió que el subconsciente no distingue entre lo real y lo imaginado. Si repites con suficiente emoción una idea, tu mente la acepta como un hecho, y entonces empiezas a actuar y atraer situaciones que confirman esa creencia. Eso explicaba por qué estos millonarios lograban lo que parecía imposible. Habían entrenado su mente para aceptar la abundancia como algo inevitable. En palabras simples, ellos no esperaban que la riqueza llegara, vivían como si ya fuera suya, y la realidad no tenía otra opción que alinearse con esa convicción. Pero Hill no se detuvo ahí. Todavía había un sexto descubrimiento que lo dejó sorprendido. Una energía misteriosa que todos los millonarios secretos parecían dominar y que podría considerarse el combustible invisible de sus fortunas. El sexto principio que Napoleon Hill descubrió entre los millonarios secretos fue la capacidad de canalizar la energía creadora. Según Hill, esta fuerza es la más poderosa del ser humano, y quienes aprendían a dirigirla podían transformar pensamientos en realidades concretas. Lo interesante es que estos millonarios no veían la creatividad como un talento reservado a unos pocos. Para ellos era una energía vital que todos poseemos, pero que pocos saben aprovechar.
La mayoría la desperdicia en preocupaciones, dudas o distracciones, mientras que ellos la concentraban en visualizar soluciones, imaginar negocios y proyectar futuros grandiosos. Hill quedó impactado al descubrir que muchos de estos millonarios dedicaban tiempo a la soledad y la reflexión profunda. Algunos hablaban de momentos de descarga de inspiración, en los que casi sin buscarlo aparecían ideas millonarias. Y todos coincidían en algo. Esa inspiración solo llegaba porque habían entrenado su mente para mantenerse enfocada en un deseo claro y un propósito definido. En sus notas privadas, Hill escribió que esta energía creadora es como una corriente eléctrica. Si la dejas dispersa, se pierde. Pero si la canalizas, puede iluminar ciudades enteras. Los millonarios secretos sabían cómo dirigir esa corriente hacia un objetivo concreto. Y por eso parecían estar siempre en el lugar correcto, con la idea correcta, en el momento correcto. Y aquí surge la gran pregunta. ¿Qué pasaría si tú aprendieras a enfocar toda tu energía mental, emocional y espiritual en un solo propósito? Con la misma intensidad que estos millonarios, Hill creía que entonces no habría límites para lo que podrías lograr. Pero todavía falta el séptimo y último descubrimiento, el más profundo de todos. Aquel que Hill consideró la verdadera clave maestra para abrir la puerta de la riqueza y la abundancia ilimitada. El séptimo y último principio que Napoleon Hill descubrió entrevistando a los millonarios secretos fue el poder del propósito superior. Todos ellos coincidían en que la verdadera riqueza no se trataba únicamente de acumular dinero, sino de utilizarlo como un vehículo para un fin más grande. Hill observó que quienes buscaban dinero solo por dinero terminaban agotados o vacíos. En cambio, aquellos que vinculaban su riqueza a un propósito elevado, mejorar la vida de otros, crear algo que perdurara, dejar un legado, eran los que alcanzaban fortunas inimaginables y además se mantenían motivados durante toda su vida. Ese propósito actuaba como una brújula interna. Les daba claridad en los momentos de duda, les infundía energía cuando todo parecía perdido y les recordaba por qué valía la pena persistir. En palabras de Hill, el hombre que se mueve solo por dinero nunca llegará tan lejos como aquel que persigue un ideal que trasciende su propia vida. Así, los millonarios secretos habían entendido una verdad universal. El dinero es una consecuencia, no un fin. La verdadera abundancia nace cuando alineamos nuestros pensamientos, emociones y acciones con un propósito que nos inspira y que aporta valor al mundo. Y esa es quizás la lección más poderosa que Hill quiso dejar como legado. Cualquiera puede atraer riqueza si tiene un deseo ardiente, fe inquebrantable, una mente maestra, persistencia, control del subconsciente, uso consciente de su energía creadora y sobre todo un propósito superior que dé sentido a todo el camino. Ahora, si quieres seguir profundizando en los secretos de la ley de atracción y descubrir más enseñanzas ocultas de grandes maestros del éxito, te invito a suscribirte, dejar tu like y revisar los enlaces de la descripción, donde encontrarás materiales complementarios que pueden acelerar tu transformación. Y no te vayas todavía, porque el video que aparece ahora en tu pantalla es la continuación perfecta de este tema y contiene revelaciones que no te puedes perder. Haz clic y nos vemos allí.